de la manera como estamos palpitando y viendo el fútbol. Bueno, ese era el paréntesis en torno a este episodio. Jota, cualquier novedad en el minuto a minuto nos cuenta. Estamos ya en contacto con ellos. Bueno, sobre el tema Atlético Nacional, repetimos, atacado el bus del Verde de Antioquia, llegando a inmediaciones del Estadio General Santander, donde hoy juegan Copa Colombia, ¿no, Juan Camilo? Sí, señor, 4 de la tarde, este es por la fase 1B. En este nuevo formato de la Copa, la ida la ganó Nacional 1-0, gol de Juan Manuel Zapata. Hoy es el partido de vuelta en la ciudad de Cúcuta. Es decir, este es un mata-mata en una zona de una fase preclasificatoria. Sí, señor, es un mata-mata. Hoy es un partido definitivo para buscar clasificación a la siguiente ronda, donde enfrentarán a otros clubes que están en esta fase y los que, recuerde, también ya jugaron una fase de grupos. Sí, los señor. Eliminados. 2-18. Viendo cómo quedó el bus, feo. No. ¿Qué garantías? Esas no son piedritas, son unos rocas. Son unos bloques lo que le han lanzado. Lamentablemente un nuevo episodio. El juego de ida lo ganó Nacional hace 8 días, martes, con gol de Juan Manuel Zapata. Está retuiteando, gracias, Sí, Jota. señor. Muy Sí. bien, perfecto. Bueno, bien. Sí, 2-18. Don Dairon Pérez, ¿le tocó vivir episodios cuando era jugador de fútbol de esta índole? ¿Emboscadas tristes en el fútbol o no? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes y para toda la mesa de trabajo. Sí, indudablemente en algunos momentos, algunos episodios incómodos, en estancias muy definitivas, en finales. Por decir, en la final del 2009, acá precisamente en Barranquilla, el retorno tuvo que ser en tanqueta, muy custodiados, para poder retornar a Manizales el día después de la final. O sea, en un día capital, en un día decisivo, Dairon. Sí, señor, no, es normal, usted sabe que se juntan muchas emociones, hay muchos intereses, hay mucha pasión por esta profesión y a veces no hay conciencia en esos momentos, en tiempos tan calientes de derrotas, de victorias, la euforia a veces reacciona de esa manera. Lo triste es que los violentos sigan teniendo ese espacio, o por lo menos la posibilidad, es que se apostan y se vuelven vándalos, o sea... Sin freno. Sin freno. Mira lo que Sí, ley. totalmente, eso sí lo que no podemos permitir. Claro. Usted sabe que somos malos buenos y tenemos que fortalecernos en ese aspecto. Bueno, pues Dairon, no lo llamamos para eso, no pero lo gracias llamamos por el para aporte. eso, pero en el contexto, por supuesto, está la noticia de último momento. Repetimos, fue atacado el bus de Atlético Nacional. Por fortuna, Jota, no hay heridos, ¿no? Que es lo más importante. No, hasta ahora no. Me dicen que sí, Morelos, No. el Búfalo Morelos tiene una herida. ¿Tiene una herida? Sí, lo reportan como el único herido. Bueno, Claro, Jota, es que como quedaron esos vidrios fue terrible. O sea, sí, no, por eso le digo que minuto a minuto, lo que se vaya conociendo de Nacional, Jota, porque lo más importante es eso, es la integridad del deportista, del color que sea. Le ha pasado a Nacional, le ha pasado a Millonarios, le ha pasado al Once Caldas, le ha pasado a la mayoría de equipos en Colombia ese tipo de episodios. En este caso es el Verde de Antioquia el que está sufriendo este episodio en la tarde de hoy. 2:21, Dairon, lo llamábamos para esto, escuche. Ya estoy aquí. ¿Reconoce esa voz del que dice, ya estoy aquí? Sí, claro. Hemos estado muy pendientes a la distancia, siempre deseándole lo mejor y nos alegra todo lo que le está sucediendo. Pero a ver, no nos cañe. ¿Quién habló ahí? No, de Nelson de Osa. Nelson de Osa. Sí, señor. Y la gente dirá, ¿y qué tiene que ver Dairon Pérez con Nelson de Osa? ¿Es verdad, Dairon, que Nelson de Osa llega a ser futbolista profesional gracias a su esposa, a la suya? A ver, pues no sé si sea gracias a ella, sino que el universo y Dios nos cruza en el camino, seguramente con ese propósito. Usted sabe que Dios nos pone personas en el camino con un propósito de sueños que uno tiene por cumplir, por realizar. Y ese fue en ese momento el más conveniente para él. Mi esposa es de allá de Marmato, conoce a Nelson desde muy chiquitico, lo cargaba incluso pequeño. Y en su momento, ya cuando empezó a interactuar mucho con la pelota, allá en el municipio y demás, como es muy pequeño, todos se conocen y ella es muy cercana a toda la familia. Una de las tías cuando ya yo me retiro en el 2016 y empiezo a prepararme como entrenador en el Atlético Huila,
pues ya la empiezan a buscar con esa ilusión y con esa intención de que le pudiéramos colaborar, de abrirle un espacio en el Atlético Huila, ser observado, ir sin ningún compromiso, y que buscara tener un espacio para ayudarle a mejorar, a potenciarlo, ya por la cercanía que tenía mi esposa con su familia y con su entorno, y de esa manera se fue dando. No, Dairon, pero venga un momentico. Primero, ¿su señora ya firmó como scouting o hay que firmarla? ¿Dónde hay que firmar con ella? No, la verdad es que él sí marca diferencia ya en los torneos de ahí del municipio que jugaban. Pero ya hablando en serio, ¿sabe, Dairon, por qué se lo pregunto? Porque sí. ¿Cómo tuvo la sensibilidad de ver entre tantos muchachos y de pronto decir, no sé si se lo dijo directamente a usted o a quién oíste, Dairon, este pelado, este Nelson de Osa tiene pasta para ser futbolista, cuando no tiene un proceso formativo, me refiero a de Osa, cuando su vida, y él lo cuenta, era trabajando en las minas con su papá y que seguramente no iba a tener otro destino u otra fortuna? Bueno, ella me cuenta a mí que el papá era muy talentoso. El papá de ella, que ya es de una edad más contemporánea de ella, más cercanos, y que él jugaba mucho, pero que allá se ha perdido mucho jugador porque como es un pueblo minero, hay muy poco por hacer, entonces está muy presente el tema del licor, de las fiestas y demás. Es a lo que más se apegan y hay muy pocas oportunidades para que esos jugadores o esos seres humanos que tienen ese talento natural puedan sobresalir y tener una posibilidad ya exteriormente. Uh-huh. Entonces, por lo que ya ella se casó con un jugador de fútbol, en el caso mío, después ya empiezo a prepararme como entrenador. A la tía se le da esa imaginación de llamarle y pedirle ayuda, porque él ya había sido rechazado en varios equipos a nivel profesional. Él creo que tuvo pruebas en Envigado, tuvo pruebas en Atlético Nacional en categorías menores, estuvo por el Valle, incluso estuvo en un torneo, en unas pruebas en México, y en todas fue rechazado. Entonces, cuando ella me pide el favor, yo primero lo consulto con el presidente, era el conducto Juan Carlos Patarroyo. Uh-huh. Me dijo, no, profe, no hay problema, yo era el entrenador de la sub-20. Yo le digo que sí, que lo haga venir. Ella va por él, se viene con él, le dice más o menos cómo eran las cosas, el comportamiento, la disciplina, mucha exigencia, valores y principios por delante. Y cuando llega, pues ya yo le abro la puerta a la sub-20, veo que tiene cualidades, condiciones, pero tenía un margen de mejora importante, porque en la parte del juego, en el aspecto táctico, todavía tenía muchos vacíos, y le ayudamos a potenciar las varias situaciones y varios aspectos ahí dentro del juego en ese paso que tuvo ahí, que fueron alrededor de 6 o 7 meses con nosotros. No, pero es una historia fascinante. ¿Quién iba a tomar la palabra? ¿Alguien iba a preguntar? No. Sí, bueno, acá en Barranquilla, Richie. Ya, no, es que le quería, simplemente antes de la intervención, es que escuché como si alguien estuviera ya intentando hacer la siguiente pregunta. Lo que quería rematar era que esta historia fascinante tiene un final tremendamente feliz para Nelson hoy y seguramente para su entorno. ¿Han hablado con él? ¿Siguen cercanos, Dairon, viviendo esta película de su llegada, que es como de magia, como de Hollywood, como de sueño al fútbol español? A ver, mi esposa y yo estuvimos muy cercanos a él, pero siempre con ese deseo de que hiciera las cosas bien, que se encaminara y se enrutara bien, que nadie se aprovechara de algunas situaciones, hasta la llegada a Pachuca. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque te lo digo con mucha sinceridad, porque yo estoy en un rol, en una profesión de entrenador. No me queda bien tener tanta relación con el tema de los jugadores por otras situaciones que suceden, que ustedes pues, las conocen muy bien, y tampoco de parte de mi esposa y yo en ningún momento hacemos las cosas o damos la mano y ayudamos y servimos por ser retribuidos en algún aspecto ya adicional, ¿no? Entendido. Lo hicimos porque era nuestra labor, yo era entrenador en el momento,
Y si hay relación, si hay muy buena relación, lo felicitamos cada nada, él nos escribe, nos saluda, pero hasta ahí, pero sí deseándole siempre lo mejor. Claro. Fabio, tenía pregunta para el profe Dairon Pérez, el hombre que marcó el camino, él y su familia, su señora esposa, al que engancharon en Marmato Caldas. Sí, señor. Dairon, que hoy en día es el director técnico del glorioso Barranquilla Fútbol Club, una de las principales canteras del fútbol colombiano, sin duda alguna. Sí. Profe, quería preguntarle por un jugador de estas condiciones, sobre todo técnicas, como Nelson de Osa, ¿por qué le costó trabajo en Estudiantes de La Plata, en Junior, incluso en el Nacional? Ya empezó a aparecer un poquito más, pero también le costó? De pronto eso se debe a la falencia que tuvo, al corto paso que tuvo por las categorías formativas, porque un jugador de esa calidad y le costó tanto trabajo. Ahora en Pachuca despegó, pero antes, ¿por qué le costó trabajo, profe? Sí, no, le cuento una realidad y una verdad, porque pues en eso no hay que ocultar nada. Indudablemente él tenía algunos vacíos en cuanto a la comprensión y la interpretación del juego, pero los suplía y le alcanzaba a esconderlos con sus cualidades, su talento natural, porque eludía en el 1 versus 1, generaba una opción de gol, un pase gol, entonces con eso escondía muchas situaciones en los momentos que se disponía con la pelota y sin ella. ¿Qué sucedió en Estudiantes? Hay que también tener una realidad, que la personalidad de él es muy aislada, es muy antisocial, es muy poca relación con los compañeros, incluso de muy poca relación con los entrenadores, y ahí tuvo algunas situaciones no favorables con el entrenador de Estudiantes de La Plata. Tuvo problemas, no encajó en la idea de juego porque era una propuesta, una idea de juego muy directa, que la prioridad y el primer recurso y la intención era jugar muy largo desde los centrales a los delanteros. Él en la zona media casi no tenía participación y eso lo fue frustrando hasta que ya dejó de ser importante y era más una alternativa que una realidad al iniciar en los partidos. Con Junior hay una situación también que por ahí Comesaña la comentó en su problema. De pronto no encajaba en lo que él quería, no hacía tácticamente lo que él le pedía en su momento, y es un jugador que por su carácter de pronto chocaba mucho con los entrenadores. En Nacional le pasa de muy similar manera con Borner, también tuvo dificultades con él, y los entrenadores al final eran los que tomaban la decisión si se hacía uso de compra o no, que tuvieron en el momento en Junior y en Nacional. Y afortunadamente para él pues se fijan en los dueños de Pachuca en él, traen la oferta, la opción de compra la tenía Atlético Huila y la ejecutan y ya se le da todo. Y ojo, recién llegado a la pretemporada en Pachuca, él se comunicaba permanentemente conmigo y con mi esposa, y le costó mucho la adaptación, porque allá incluso nos manifestaba que eran hasta 3 jornadas que hacían, y él no estaba acostumbrado a tanto correr, a desligar y separar los componentes, sino entrenar desde el primer día entrenar el juego, sino que era la parte atlética y física separada con los otros componentes. Entonces le costó, hasta lloró y se quería regresar, pero afortunadamente logró adaptarse, entender que todas esas situaciones tenía que aprender y darlo mejor, y ahí va su evolución. Dairon, usted está hablando, y permítame, Carlos, es que no quiero abandonar este aspecto, que tuvo por su manera de ser algunos choques, algunas diferencias. Esta semana, la semana previa, Jota, ¿cómo fue la expresión cuando le indagaban en México sobre si se iba para España? La escuché. Que él dijo, no crean todas las estupideces. Creo que fue no crean todas las estupideces de los periodistas. Es más por su temperamento, esa es mi pregunta. No es por grosero. No, es más por su autenticidad y su personalidad, su forma de ser. Incluso les confieso, mi esposa también es de una personalidad muy directa, que a veces choca. Y no sé si es por esa cultura, por esa idiosincrasia de allá del pueblo.
pero no sé si por la parte intelectual, parte pedagógica, pero ellos se expresan de manera auténtica y a veces los que están escuchando no la reciben de buena manera. Dicho eso, profe, entonces, ¿cuál sería o cuál es la fortaleza más valiosa que tiene Nelson para encajar lo más pronto en el fútbol español? Pues póngame cuidado, yo incluso les confieso que a mi esposa le llevaba muchas quejas. Él tuvo problemas con el utilero, con el chofer del bus, con compañeros de la sub-20. Y llegó el momento que yo hasta estaba replanteando en tener que aislarlo porque yo ya tenía el grupo armado, estábamos en competencia a nivel nacional y demás. Pero, o sea, lo que hicimos fue, bueno, venga, ayudémosle. Mucha comunicación con él, mucho a corregir, mucho a hacerle entender qué era lo bueno y lo malo. Y a medida de eso, en saberle hablar, hay que saberle llegar porque todos tenemos un mundo diferente. Hay que saberle llegar a todos, ¿no?, de la misma manera. Lo fue entendiendo, se fue metiendo, entró en su rol, se dedicó a lo suyo, fue receptivo y se adaptó. Yo lo puse a debutar contra Fortaleza en Bogotá, que ese día ganamos 4-3 en un partido ya muy cercano para estar entre los 8 y de ahí ya él empieza a nivel profesional. En conclusión, Dairon, ¿la esposa manda en la casa entonces? ¿Con Eugenia? No, 50 y 50. Porque antes de tocar el tema y pensando en lo que le contestó a los periodistas en México, yo dije, ¿será que es de mal genio Dairon? Pero yo, No, Nelson. Dairon es más bueno que el pan, hermano. La esposa de Laura. No, él es temperamental. Esa es la palabra. Temperamental. Sí. Es una realidad. Y en cancha, ¿cómo lo maneja? Tiene carácter. Y en cancha, ¿cómo lo tiene maneja? carácter. No, es darle las recomendaciones, es desmenuzarle muy bien la labor, el rol que debe desarrollar y desempeñar en ambos momentos. Y él lo hace porque se entrena bien, compite muy bien, se exige, eso sí, no hay ninguna queja, pero es más ya la parte personal, ya cuando no está en el campo. En el campo se entrega y disfruta. Bueno, pues mire, hay que dejarlo ser él. Claro, y es interesante porque Juanpa no es un jugador tan mediático, incluso ya entendemos un poco por su propio temperamento. Es más introvertido. Es un jugador más introvertido. Exactamente, esa es la palabra. Es un jugador que se guarda de pronto muchas cosas. Y aquí lo empezamos a conocer más en detalle. Ya lo estamos no sabemos la historia anterior, no sabemos cómo fue su formación, su niñez. Mire que no tuvo formación en cuanto al tema pedagógico en categorías menores y demás. Pues son muchos aspectos que hoy sobresalen, pero uno como entrenador tiene que tener la capacidad de saber adaptar esa clase de jugadores que sean favorables para el colectivo. Pues Dairon, mire, la verdad lo estábamos llamando para conocer un poco más en detalle de Nelson de Osa y que los oyentes también tuvieran un contexto más claro de lo que pasa en el entorno del mundo de Osa. Lo que no sabía Jota es que esta llamada era 2x1, como en las buenas promociones. 2x1 porque el profe Dairon también manejó a Daniel Arcila. No puede ser. Claro, en Envigado lo tuvo en Envigado, profe, en un momento en que Daniel estaba en esa lucha por buscar la consolidación, pero no la había logrado todavía y creo que ahí tuvo un momento importante con usted. Lo más bonito en la satisfacción para nosotros como entrenadores, el primer mensaje que recibí esta semana antes de irse fue: profe, lo quiero mucho, muchas gracias por todo. Eso es lo más sagrado para nosotros como entrenadores, dejar algo en ellos, dejar un aporte importante y que sigan volando y que sigan cumpliendo sueños. Es que sí veo que Dairon es más bueno que el pan, como dice Ricardo. No, es como consentidor, pechichón. Sí, sabe transmitirle. Sí, pero ahí el manejo, claro, en su momento mire que Charrupí también estaba muy desechado en esa misma etapa con Arcila y en Envigado, y también mostró una muy buena versión que le alcanzó para dar el salto a Millonario. Bueno. Profe, pero si uno mira los tres que acabamos de mencionar, tienen algo en común, y es que a los tres les gusta mucho la pelota. Y hay entrenadores que piden control y toque. Entonces, tanto de Osa como Arcila, como el mismo Charrupí,
han tenido esas dificultades con algunos entrenadores. ¿Cómo hacer para que el jugador al que le gusta la pelota no pierda esa condición o ese gusto y se incorpore al colectivo? ¿Usted que le ha tocado manejar ese tipo de jugadores? Yo siento que nosotros vamos sobre un método, una metodología que es un descubrimiento guiado, que no es coartar ni quitarle ni condicionarlos a ellos ni limitarlos, sino que todas esas cualidades que ellos tengan siempre estén presentes, pero que sean productivas para el colectivo. Que identifiquen cuándo tienen que jugar un toque, cuándo tienen que jugar a dos, cuándo tienen que conducir ya para liberar, atraer, eliminar rivales, y a medida que uno les vaya haciendo comprender y entender un poquito más el juego, creo que ellos se van a ver mucho mejor, se van a potenciar y van a dar esos saltos de calidad que en su momento han dado algunos. Bueno, pues Kevin Agudelo también, ese fue muy similar lo de Osa. Yo lo descubrí contra Bogotá en la sub-20 y lo llevamos a la sub-20 al Huila, y ahí también lo pusimos a debutar y dio el salto a Italia. Un zurdo también. No, profe, usted tiene ojo clínico, definitivamente, profe. Y les digo quién va para allá también. ¿Quién va? Muchacho Verdugo. ¿Cuál es Verdugo? Buen jugador. Leider Verdugo. De acá de Barranquilla. Ya lleva en 2 partidos 2 goles, 2 pases gol. ¿Y es de dónde? Con una ¿Dónde nació? De juego de acá. Ajá. Al Barranquillero. Barranquilla. Barranquillero, sí. Mire, ese es un muchacho, y le explico, es un muchacho que no ha dado el salto al Junior de Barranquilla porque en realidad tuvo 2 lesiones de ligamento cruzado. Ya. O sea, pero tiene unas condiciones impresionantes, un zurdo calidoso impresionante. Que él mismo, y esto no se ve, mire, también habla de mucho de la personalidad de él. A comienzos de año él dijo, quiero jugar en el Barranquilla para poder coger ritmo después de la lesión. Claro. Quiero. Lo que pasa es que Farías dijo, no, yo te necesito acá, y después no lo puso. Pero ahora dijo nuevamente, a comienzos de este año, quiero ir al Barranquilla para jugar. Y ahí está ya dando resultados. Ayer marcó un golazo. Pues Dairon... Y el golazo compatriota de media distancia. ¿Quién fue el que dijo, tiene ojo clínico? Sí, indudablemente. Sí. Tiene ojo clínico, Dairon. Tengo 2 mellizos que juegan fútbol, un día los presento. Que hagamos negocio con su tráfico de influencia. No, Dairon no tiene que ver sin que usted diga nada. No, es un Y hecho le digo algo, circunstancial. le digo algo, profe, que es muy bueno. No se parece en nada al papá, gracias a Dios. Es una mezcla entre Fabito y Castel. No, yo lo conozco, no nos parecemos en nada. Mentira. Chao, profe, una feliz tarde. Gracias, Dairon. Bendiciones, hombre, un abrazo a ustedes. Un abrazo. Muy agradecido por la invitación. A Dairon Pérez, el descubridor de Nelson de Osa, en cierta manera uno de los formadores también de Daniel Felipe Arcila. Bueno, oro puro en este invitado. Iba a agregar algo, profe, perdóname. Sí, porque esta mañana, justo en el programa de Jugada Maestra, el periodista David, que conoce y que es hincha del Betis, entre otras cosas, y está feliz porque llegue de Osa, y decía algo que a mí me pareció bien interesante con respecto a su estilo de juego. Él decía, el Betis es un equipo fundamentalmente muy, como él suele utilizar la palabra, aseado, pelota al piso, toque, es lo que pregona el técnico y lo que expresan los jugadores en la cancha. Y llega de Osa para romperle un poquito lo necesario, lo que conviene a ese toque, alguien que la rompa, porque sale y arrastra la pelota y va y lleva y rompe líneas, porque conduce a la pelota. O sea, no es que denigre desde el juego colectivo, porque tiene que jugar colectivamente, pero él todavía tiene eso, que rompe las líneas a través de la conducción que tiene, se anima, no le da miedo a conducir la pelota, gambetear a un jugador, rematar al arco, o sea, sí, la media distancia, fundamental, del toque, media distancia. A mí me pareció interesante, claro, porque de Osa obviamente sí, tiene un puntico ahí de digamos como de cierta anarquía en su juego, que claro, impacientaba a los técnicos, porque los técnicos están para dar resultados ya. Entonces, y él poco a poco, con todo lo que le ha pasado, ha ido aprendiendo, no ha perdido eso, eso no se pierde. Hay métodos de entrenamiento donde se le exige que juegue un toque, 2 toques en una zona del campo y en alguna zona libre, ¿verdad? A esa clase de jugadores no se les quita eso, entonces tiene que ir aprendiendo en dónde la hace, cuándo lo hace, por qué lo hace. Pero me pareció interesante lo que decía el periodista, que a un equipo tan armonioso, tan exageradamente colectivo y tocador,
llega alguien que puede en algún momento, se necesita, sí, claro, en el fútbol, que rompa esa rutina con su individualidad. Sí, señor, válido, completamente válido el aporte a esta hora, justo cuando estamos hablando de dos nuevas caras que van al fútbol internacional. Uno a Europa, que es Nelson de Osa, y otro que se instala en México, el joven Daniel Felipe Arcila. Atención.